La Revolución Francesa, 1789 a 1799, una historia completa. La Revolución Francesa es uno de los eventos más trascendentales de la historia mundial. Representa el fin de la monarquía absoluta en Francia y el comienzo de una nueva era basada en los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Este movimiento no solo transformó a Francia, sino que también impactó profundamente a las sociedades de todo el mundo. Causas de la Revolución. Crisis económica. A finales del siglo XVIII, Francia estaba al borde de la bancarrota. El país acumulaba enormes deudas debido a gastos excesivos de la monarquía, especialmente de Luis XVI y María Antonieta, quienes eran criticados por su lujoso estilo de vida. Guerras costosas, como la Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763, y el apoyo financiero a la independencia de Estados Unidos. Cosechas fallidas en 1787 y 1788, que llevaron al aumento de los precios del pan, el alimento básico de la población, desigualdad social y política. La sociedad francesa estaba dividida en 3 estamentos. Primer estado, el clero, que gozaba de privilegios y no pagaba impuestos. Segundo estado, la nobleza, que también estaba exenta de impuestos y vivía en opulencia. Tercer estado, el resto de la población, burgueses, campesinos y trabajadores, que soportaba casi toda la carga fiscal mientras vivía en condiciones de pobreza. Esta estructura generaba un profundo resentimiento entre los miembros del tercer estado, que buscaban igualdad y representación política. Ideas de la Ilustración. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu cuestionaron el absolutismo y promovieron ideas revolucionarias como la soberanía popular, donde el poder reside en el pueblo y no en los reyes. Los derechos naturales del hombre, como la libertad, la igualdad y la propiedad. La separación de poderes, para evitar la concentración del poder en una sola autoridad. Estas ideas, difundidas ampliamente gracias a la imprenta, inspiraron a los burgueses y a sectores educados del tercer estado. Mala gestión de la monarquía. Luis XVI era un monarca indeciso e incapaz de afrontar los problemas económicos y sociales. Mientras tanto, María Antonieta, conocida como Madame Déficit por su vida de lujos, era blanco de críticas y rumores que erosionaron aún más la credibilidad de la monarquía. Eventos clave de la Revolución Francesa. Convocatoria de los Estados Generales 1789. En un intento desesperado por resolver la crisis económica, Luis XVI convocó a los Estados Generales, una asamblea compuesta por representantes de los 3 estamentos. El tercer estado exigió una representación justa, pero el sistema de votación, que favorecía a los estamentos privilegiados, generó tensiones. El juramento del juego de pelota 1789. El 20 de junio de 1789, los representantes del tercer estado se declararon Asamblea Nacional y juraron no disolverse hasta redactar una constitución para Francia. Este evento marcó el inicio de la Revolución. La toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. El pueblo de París, enfurecido por la falta de alimentos y el aumento de la represión, asaltó la Bastilla, una prisión que simbolizaba la opresión monárquica. Este acto se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y es recordado como el comienzo de la revolución en las calles. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional proclamó este documento, que establecía principios revolucionarios como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y los derechos inalienables de todos los ciudadanos. La Marcha sobre Versalles 1789. Miles de mujeres marcharon hacia el Palacio de Versalles exigiendo pan y justicia. Obligarían a la familia real a trasladarse a París, lo que simbolizó la sumisión del rey al pueblo. La Constitución de 1791 y la monarquía constitucional. En 1791, se promulgó la primera Constitución de Francia, que limitaba los poderes del rey y establecía una monarquía constitucional. Sin embargo, la huida fallida de Luis XVI a Varennes socavó su credibilidad y alimentó el deseo de abolir la monarquía por completo. El fin de la monarquía y el reinado del terror. A abolición de la monarquía 1792. En septiembre de 1792, la Asamblea Nacional abolió la monarquía y proclamó la Primera República. Luis XVI fue arrestado, juzgado por traición y ejecutado en enero de 1793. El reinado del terror, 1793 a 1794. Bajo el liderazgo de Robespierre y los jacobinos, la revolución entró en una fase de violencia extrema. Se estableció el Comité de Salvación Pública, que gobernaba con mano de hierro.
Miles de personas, incluidas figuras como María Antonieta, fueron ejecutadas en la guillotina bajo la sospecha de ser enemigos de la revolución. La paranoia y las divisiones internas llevaron a la caída de Robespierre, quien fue ejecutado en 1794. El Directorio y el ascenso de Napoleón, 1795 a 1799. Después del terror, se instauró un gobierno más moderado llamado el Directorio, compuesto por 5 líderes. Sin embargo, este periodo estuvo marcado por la corrupción, la inestabilidad política y las constantes amenazas externas. Durante este tiempo, un joven general llamado Napoleón Bonaparte ganó fama por sus victorias militares. En 1799, lideró un golpe de Estado, el 18 de Brumario, que disolvió el Directorio y lo convirtió en primer cónsul, poniendo fin a la Revolución Francesa. Consecuencias de la Revolución Francesa. A. Fin del antiguo régimen. La revolución abolió la monarquía absoluta, los privilegios de la nobleza y el clero, y estableció una sociedad basada en la igualdad ante la ley. Establecimiento de los derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano inspiró a futuros movimientos democráticos en todo el mundo. Impacto global. Los ideales revolucionarios se propagaron por Europa y América, influyendo en movimientos independentistas y en la abolición de la esclavitud. Napoleón y las reformas. Aunque Napoleón se consolidó como dictador, muchas de sus reformas, como el Código Napoleónico, consolidaron los logros de la revolución y sirvieron de base para sistemas legales modernos. Revolución permanente. La Revolución Francesa dejó un legado de lucha por la justicia, la libertad y la igualdad, marcando un modelo para futuras generaciones. Conclusión. La Revolución Francesa transformó no solo a Francia, sino al mundo entero. Su impacto se siente en las democracias modernas, en los derechos humanos y en la idea de que el poder debe residir en el pueblo. Aunque estuvo marcada por momentos de violencia extrema, simboliza